he estado haciendo durante este tiempo es estar haciendo una comparativa de las diferentes pruebas que a los niños de tercer grado se le han venido aplicando y ver cómo, gracias a Dios que descubrí, no lo sabía por ignorancia tal vez, que dentro de de la plataforma y la Secretaría de Educación están estos resultados bien detallados en qué el niño ha fallado. Entonces, al estar analizando cada uno de los ítems, porque ahí dice cuántos niños fallan en cada uno de los ítems, entonces ahí yo voy a ver qué estrategias voy a utilizar para que esos ítems sean más adecuados a la comprensión lectora. Y uno de mis estrategias es a través de los estándares y todo lo que tienen los libros y la guía de español de tercer grado que estamos utilizando en San Pedro Sula, que son los de USAID, el contenido que se va viendo durante el año para la elaboración de los ítems y que vaya relacionado la pregunta con lo que el niño va estudiando a través del año. Okay. Y para validar estos ítems, ¿tiene pensado realizar algún acercamiento con jueces expertos o qué es lo que ha Sí. pensado realizar? Bueno, yo ahorita tengo en mente que todavía no lo he consultado sinceramente con el doctor, pero tengo un grupo de catedráticos del área de español y tengo también una investigadora que tiene una maestría en investigación y ha hecho estudios sobre esto dentro del contexto nacional. Entonces, con ellos quiero yo hacer la validación con un grupo de expertos dentro de lo que es el municipio de San Pedro Sula y también dentro de lo que es el Centro de Capacitación del Litoral Atlántico, que está ubicado donde era la normal de Tela. Entonces, ahí con ellos, yo voy a buscarlo como hacer. Ya me he acercado con ellos, entonces. Con estas instituciones, me dijo que eran 22. ¿Ya ha tenido acercamiento con ellas? Sí, ¿O a través de la distrital. okay. La Y distrital. recuerda que aquí es importante lo que han mencionado varios de los colegas, la importancia del consentimiento informado, el Así es. asentimiento. Entonces, todo eso usted lo tiene que ir Sí, planificando con tiempo. Y lo último, así es. Yo para he no platicado ser... con varios maestros. Ay, perdón. No, no, Sí. siga. No, que he platicado con varios maestros en alguna de estas instituciones y fíjese que me han dado todo el apoyo porque hablamos el mismo idioma. Hemos visto que los niños han sido sometidos a pruebas y ella me dice, apúrese con esa prueba y saber en qué nos ayuda. Entonces sí están bien dispuestos a hacer lo que es la aplicación para que se haga con ellos el pilotaje. Sí, aquí es importante los tiempos también, porque si recuerde, creo que ahorita ya están en el segundo periodo, si no me Ujú. equivoco. Y también la parte de cómo lo va a aplicar, si lo va a hacer presencial o lo va a hacer en línea, No, porque presencial. como, aunque todas esas cosas usted las tiene que considerar al momento Sí. de crear los ítems y también la estrategia que va a utilizar para obtener el resultado, ¿verdad? De la creación o diseño del instrumento. Por eso Entonces, escogí el distrito 23, porque es un distrito que está bien accesible. Yo pertenezco a otro distrito, pero lamentablemente es el sector Rivera Hernández y ahí se pide permiso a ciertos personajes para que uno pueda entrar a algunas escuelas. Entonces es muy difícil por la seguridad de uno, si uno no pertenece a ese sector o no es conocido, no hay un acceso. Entonces, y mientras que en este no es que no hay peligro, pero sí es más acceso en que uno puede ir en un carro y no le van a pedir identificación ni nada de eso. Entonces, sí, sí hay disponibilidad de acceso para la aplicación presencial de la prueba. muy bien, le felicito porque definitivamente en estos temas es necesario ir actualizándose y en especial por todo lo que ha pasado con esta virtualidad, el cambio a la virtualidad, que eso también ha generado
algunos problemas en el aprendizaje en niños y en especial en niños, bueno, entre las edades de 8 a 10 años, que es necesario que estén ahí los padres encima, ¿verdad? Entonces sí, me parece muy buena su proyecto de tesis y pues la animo a que siga adelante y que pues, considere las observaciones que le di hoy. Y me imagino que en su informe está un poco más completo, que cuando tenga la oportunidad de leerlo le podré dar otras recomendaciones. Con mucho gusto. Se lo podría hacer llegar. Sí, ya está más completo. Lo que pasa es que como uno a veces trata de hacerlo más por resumido tiempo, posible. pero Sí. sí la voy a interrumpir, ¿no? O sea, porque tiempo sí. Pues muchísimas gracias, Master Tesi. Pues no sé si hay más comentarios de asesores. Bien, aquí tengo dos participaciones, ¿verdad? El favor que le voy a pedir a Ada es que sus respuestas sean lo más sucintas posibles, ¿no? O sea, para que salgamos bien con el tiempo. Entonces, para que lo tenga súper presente, Ada. Está bien. Escuchamos a la máster Nurli primero y después a la doctora Ivette. Muchas gracias. Bueno, son observaciones muy de forma, podría ser. Lo primero es el título, lleva construcción y validación, y considero que la parte de validación es parte de la construcción del instrumento. Luego, ¿cómo se puede construir y validar? Es la pregunta problema, y la respuesta sería indicando los pasos para la construcción del instrumento. Entonces, ahí la recomendación sería mejorar la pregunta problema que nos lleve a obtener los resultados que nosotros queremos. En los objetivos, ahí sí voy a detener un poquito. Seguimos con construir y validar en el objetivo general. Y ahí pues la recomendación sería utilizar solamente uno, porque validar es parte de la construcción. Y en los objetivos específicos pues igual mejorar la redacción, porque tenemos el primero construir en la prueba, el segundo validar la prueba, identificar el nivel de comprensión y comparar el nivel. O sea, ahí esperaríamos un poco más análisis psicométricos, porque la construcción de la prueba lleva muchísimo trabajo psicométrico desde el inicio, ¿verdad? Desde la forma en cómo se van a obtener los ítems también. Ahí ver si usted se va a hacer acompañar de otros expertos del área de español que le vayan a ayudar a construir esos ítems, hacer una base de ítems un poco grande para que usted después pueda aplicarla. Y por aquello de que hay unos ítems que resultan bien y otros que no, y se van acortando, ¿verdad? Entonces la necesidad de que se haga una base de ítems 3 veces más de lo que se necesita, nos dice la teoría. Entonces pensar en eso y mejorar la redacción de los objetivos pensados en la psicometría, ¿verdad? En todos esos factores que se necesitan medir y que es necesario que se visibilicen en sus objetivos específicos. Recuerde que el objetivo general es qué voy a hacer y luego cómo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué necesito para llegar a mi objetivo general? Y por último, me llamaban la atención los criterios de exclusión que tiene para los niños, a quienes no se les va a aplicar la prueba una vez que ya esté conformada sus ítems. Con problemas severos de lectoescritura, con discapacidades intelectuales. Ahí no salía, bueno, me queda la duda de que cómo medir las discapacidades intelectuales de los niños para no aplicarles esta prueba. Y estudiantes con discapacidades visuales. O sea, no sé si se refiere a que necesiten lentes y no los tengan, o no sé, bueno, ahí me queda como la inquietud. Eso sería solamente mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No sé si quiere que le conteste de una forma rápida lo que es criterio de exclusión. Por ejemplo, cuando hablo de problemas severos de electroescritura, es que ahorita
nos están llegando niños a tercero o cuarto grado que no saben leer ni escribir. Y las pruebas de fin de grado son, el maestro no puede estarles ayudando, no puede ser una guía para el niño en ningún sentido, más que posiblemente leerle las instrucciones si no están bien claras. Pero de lo contrario, uno solo es un acompañante, nada más si está en el lado de afuera del aula. Al menos así nos han aplicado a nosotros. Por eso un niño que no sepa leer ni escribir está excluido. El otro son con discapacidades visuales. Hemos tenido en mi centro y en muchos centros niños con poca visión, que los padres tal vez no los han podido por cuestiones económicas, llevarlos a un centro médico y no leen perfectamente, no pueden ver, perdón, o ciegos, como hemos tenido en nuestra escuela, niños con problemas visuales graves, y estudiantes con autismo, porque lo puse por un ejemplo que yo tuve el año pasado, en primero, segundo y tercer grado, un niño con autismo. Él rechazaba contundentemente lo que eran las evaluaciones escritas. Entonces yo se las hacía a través de juegos, a través de videos, salíamos todo lo que era más que todo teórico, porque él se ponía en una actitud de rechazo, se sentaba, no miraba a nadie y todo. Entonces, por ese tipo de niños son excluidos su condición. Okay. Por los desafíos que presentan. Y tal vez ahí sería porque la prueba es muy importante para la medición de la lectoescritura en los niños. Y como le decía, pues la master tesis también por esta parte que hemos tenido de que los niños están aprendiendo a leer y escribir y están en línea. Entonces, ahí pues la recomendación sería, no sé, tal vez buscar otras formas de llegar a ellos, pero no excluirlos de la prueba, porque es importante saber cómo están estos niños en este nivel. Solamente, muchas gracias. Podría hacerse como una alternativa, como la que se está aplicando en este momento en tercer grado y en cuarto, que es la prueba mía, que es más que todo, se puede hacer de manera oral. Sí, ahí usted lo podría ir analizando de forma de que no queden excluidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Master Kinsley. Doctor Ivette. Sí, si quieren no nos movamos de aquí porque estamos bien en sintonía con las observaciones que tenía Nusli, son muchas de las que yo tenía y voy a empezar al revés. Un sentir que yo tenía también, buenos días, Ada, ¿verdad? Es que estoy friseada. Buenos días, sí. Es que siento bien excluyente su investigación. Yo así lo sentí, es un sentir que me quedó. Y me quedaba yo pensando cuando miraba estos criterios. ¿Será? Es que veo bien titánico ¿cómo lo veo? A ver, si yo me pongo en los pies de suyos, si empatizo con usted lo que va a hacer y por lo que tiene plasmado en su documento, digo, no sé la temporalidad en que va a ser esta investigación, porque solo los criterios de exclusión me quedaba yo pensando. Ahora que ya lo explicó, casi que creo que lo va a hacer por observación directa del maestro, pero cuando yo lo leí, digo, va a pasar prueba para tamizar problemas de lectoescritura. ¿Cómo puede determinar una discapacidad intelectual usted? Si discapacidad intelectual estamos hablando, lo que antes se llamaba retraso mental, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo iba a tamizar eso? Digo, primero tiene que tamizar quienes tienen discapacidad intelectual, porque a ojo de buen cubero y más ahora en marco de pandemia, hay docentes que dicen, este niño no rinde bien, pero no puedo determinar si tiene una discapacidad intelectual, ¿verdad? Eso solo con una pruebita de tamizaje. Entonces yo cuando miraba sus criterios primero, ¿por qué excluirlos? ¿Por qué no hacer una prueba que los incluya? ¿Verdad? Pero ya la escuché y casi que lo que intuyo ahí al escuchar sus criterios de exclusión es que lo va a hacer a observación directa del docente, no en realidad a un criterio más clínico de estas cosas, ¿verdad? Bueno, yo le dejo la misma reflexión de Nusli. Eso. Otra vez con su título, también pienso que es un título que hay que mejorar y acortar. Nusli le dio idea y ponerle temporalidad.
Esa es una cosa que me parecería. Dado que esta prueba, sí es cierto que la vamos a actualizar, lo vamos a hacer en marco de pandemia. Y la otra cosa que yo miraría los objetivos. Lo que le decía es que veo titánico su trabajo y no sé si habrá que la necesidad, o yo lo veo así o no he entendido bien. Al oír a Nusli, tal vez digo que lo que falta aquí es darle su corte psicométrico, porque según lo entendí, usted dice, primero va a construir la prueba, ¿verdad? Entonces va a hacer la validez, todo. Después la va a aplicar. Y después de que la aplique, va a hacer el trabajo del objetivo 3, que es identificar el nivel de comprensión. Eso es una investigación en donde usted nos va a hacer como una caracterización. Y después de hacer la caracterización, leía yo, va a comparar la comprensión lectora de los alumnos antes y después de la aplicación. Esa es la parte que no entendí. No sé si es que Nusli dice que le debemos poner la parte psicométrica, pero yo decía, para comparar, usted va a hacer andamiaje entre medio, ¿qué va a hacer? Entonces yo me quedo pensando, también su marco teórico así me lo dice, porque como le dijo la máster tesis, yo la F no la miraba pertinente a su investigación, estrategias para mejora, pero no sé si este último objetivo va encompasado con lo que dice estrategias para mejora y que usted como parte de su investigación, aparte de construir el instrumento y hacer todo lo que eso implica, la validación y todo, va a implementar el antes y después y ahí es donde va a haber las estrategias de mejora. Si es así, yo creo que se pretende un alcance, yo lo veo titánico y tal vez ahí le dejo la reflexión de un ajuste. Yo todo esto que le digo se lo dejo porque estamos a tiempo de si estoy pretendiendo hacer mucho, porque la verdad es que ese último objetivo no entiendo muy bien qué es lo que se va a hacer. Y le dejo esa reflexión. ¿Vale? Está bien, muchas gracias. Muchas gracias pues a los comentarios de las colegas. Pues de mi parte, Ada, así solo para reforzar 2 puntos, ¿verdad? Estoy también con esa sensación que su cuarto objetivo es un objetivo bien amplio, ¿no? Y demasiado pretencioso en el sentido de que eso como que me da una sensación de longitudinal cuando usted dice que se va a desarrollar un tipo de comparación antes y después de la aplicación de prueba de final de grado. Entonces eso hace que se complejice significativamente pues contestar ese cuarto objetivo, ¿no? Yo pienso, y también reforzando lo que en su momento decía la máster Nusli, de que se tiene que quedar con la parte psicométrica, ¿no? O sea, solo ese tema de construir, validar, hacer los análisis de confiabilidad, ya es una tesis. Solo ese componente ya es tesis, ¿no? Quizás los 2 objetivos finales es importante pues que los reflexione después, pero especialmente el cuarto, como le comentaba en su momento la doctora, sí creo que es muy amplio, es bastante amplio, ¿no? Esa es la observación de fondo que le tengo. Y la observación general un poco, y también como feedback, porque pues las jornadas de hacer estas presentaciones tienen en sí la finalidad de que ustedes estén tipo que mostrando sus avances, pero también comenzar a desarrollar la habilidad de presentación, ¿verdad? Es fundamental, Ada, el desarrollar ciertos componentes de síntesis, ¿no? Y no solo, pienso que eso se vio en sí como reflejado tanto en el tiempo que se demoró en la presentación, que se salió de los criterios establecidos en la rúbrica, pero cuando estaba comentando el componente del marco teórico, marco contextual, quizás una sensación que uno tiene, que esto es algo que pasa, es que uno piensa que todo es importante, ¿no? Y que todo lo tengo que decir. Eso es algo que es totalmente inevitable, por lo menos en las primeras fases donde uno tiene que compartir su proyecto, ¿no? Pero sí como feedback, pues sí les digo eso de que el desarrollar esa capacidad de síntesis en donde con un par de ideas quede sumamente claro su planteamiento del problema, con un par de tópicos, su marco teórico, su marco contextual, eso significativamente va a cooperar en que no sea tan cargada la presentación
y que cumplamos también el criterio de tiempo, ¿no? Que el tiempo no solo es por un tema en sí logístico, no. El tiempo que se les coloca es para estimularlos a todos a que sinteticen lo que estarían en sí presentando, ¿no? Solo como feedback ahí bastante general. Doctor Ivette, que veo que tiene la manito levantada. ¿O se quedó con la mano, doctora? No, solo le quería sumar que tal vez cuando se enfoque muy en lo psicométrico, digamos el Informe Nacional de Desempeño Académico 2018 dice que las niñas, sobre todo este grado que hizo en tercero, sexto y noveno, tienen mejor desempeño que los varones. Tal vez esa variable también las podamos ver aquí en lo que hace psicométrico, ¿verdad? Sí, dentro del marco contextual está en el informe en general. Tengo desglosado lo que usted acaba de mencionar. Tal vez, como dice el doctor, fue la falta de ser más puntual y la síntesis que no me dio como el espacio para anotar, pero sí dentro del marco contextual en el informe general que ya tengo de los avances, sí está toda esa información de que las niñas tienen un mayor avance, alcance que los varones, también porque... Aquí escribe un comentario la doctora que dice en los objetivos, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ajá, para ponerlo al objetivo. Sí, yo creo que la esencia es eso. No tenemos Bueno, acceso al chat. Perfecto. Entonces, pues muchísimas gracias por su presentación y con usted finalizaríamos por acá, ¿verdad? Gracias, Ada. Gracias. Y pues ahora, pues la última persona en presentar en esta jornada matutina, Marta. Marta María, ¿está? ¿Marta? ¿O no está? No le escuchamos, Marta. Estoy viendo que su micrófono está activado, pero no lo escucho, por lo menos yo. Sí, nos escucha, doctor. Sí, Marta. Ahí tenemos un detalle técnico ahí. Vamos a esperar un momentito para ver si soluciona Marta el tema del audio. Yo creo que se podría desconectar, Marta, y que se ingrese de nuevo, porque realmente no la estamos escuchando. Y vemos que su micrófono está activado. Ese es el detalle. Y Marta es la última estudiante, pues por lo menos de la jornada de la mañana, ¿no? No le escuchamos, Marta. No sé si alguien tiene alguna sugerencia también para Marta, ¿no? Ahí para... Veo que se desconectó ahorita, de hecho. Le estoy escribiendo al chat, maestro. Ok. Hola. La escuchamos, Marta, Sí. con cierto eco, pero yo creo que la escuchamos. Sí, Sí, ya sí. le bajé el volumen a la otra. ¿Me escuchan mejor? Sí, Marta, ya. Permítanme. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente ahora. Sí. Ok. Y es que Teams me da problemas siempre con el audio. No, mi computadora no termina de asimilarlo. Ok, voy a comenzar a compartir.
¿Se ve mi presentación ya? No, Marta. Ok. Ya. Ya. Está la página de PowerPoint, sí. Ok. Solo lo voy a poner en grande. Muy bien, ya aparece en grande, ¿verdad? Listo, sí. 12 minutos, Marta, por favor. Listo. Buenos días, mi nombre es Marta Zúñiga y mi tema es la creación de un cuestionario para evaluar las funciones ejecutivas en niños de primer grado del Distrito Central, versión para maestros. El planteamiento del problema. Las funciones ejecutivas se definen como un sistema multimodal que permite procesos avanzados como la planeación, iniciación, flexibilidad, organización. Estos procesos son los encargados de la dirección y organización de las actividades cognitivas y conductuales. Básicamente son como nuestra torre de control, la que nos va guiando en el día a día. Y por lo tanto, como seres sociales y expuestos a situaciones donde se deben relacionar con otros seres sociales, es indispensable conocer las debilidades que los niños presentan en las mismas, sobre todo para el ámbito escolar, dado que las tareas escolares requieren procesos y subprocesos que involucran las funciones ejecutivas y se debe priorizar la evaluación de las mismas. Partiendo de que existen 3 funciones ejecutivas mayores: control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad mental, estas serán la base para la evaluación y de este estudio. Las evaluaciones de las funciones ejecutivas se pretende observar un panorama de dificultades que presenten en el niño en el aula de clase. Esto da paso a una evaluación neuropsicológica de las mismas. La idea de mi trabajo es brindarles a los maestros una herramienta con la que ellos puedan hacer una breve evaluación de las funciones ejecutivas y darse cuenta de estos niños que tienen dificultades en las mismas y descartar problemas conductuales y así evitar los etiquetamientos en el aula de clases, dado que yo soy psicóloga clínica y recibo muchos casos de estos. También siendo el maestro el filtro, porque los niños pasan pues más tiempo con los maestros que con cualquier otra persona. Okay. La pregunta problema. ¿Es factible brindar al maestro un instrumento que ayude a detectar alteraciones del procesamiento ejecutivo en el aula de clases? El objetivo general: construcción de un cuestionario para la evaluación de las funciones ejecutivas de los niños de primer grado, versión para maestros del Distrito Central. Diseñar un cuestionario evaluativo que comprenda ítems representativos capaces de determinar las dificultades en las funciones ejecutivas en los niños de primer grado. Aplicación de un estudio piloto cualitativo donde se puedan verificar la comprensión de los ítems por parte de los usuarios a los que se dirige el cuestionario y determinar las propiedades psicométricas del cuestionario para la evaluación de las funciones ejecutivas en los niños de primer grado. Dentro del marco teórico, la información de las funciones ejecutivas como atención, memoria, razonamiento, entre otras, ha puesto en evidencia su relación con los aprendizajes, siendo de vital importancia las funciones ejecutivas. Aquí hablaba de el primero hablaba de las funciones cognitivas, que entre ellas estaba, como bien lo mencionaban en las observaciones a mis compañeros, la parte cognitiva, el lenguaje, entre otras. P. Anderson en el 2002 las define como la capacidad para ejercitar el autocontrol de la conducta o atención y mantener y manejar la información mentalmente, resolver problemas y adaptarse de manera flexible a cambios o situaciones inesperadas. Su importancia en el desarrollo infantil se ha ido haciendo cada vez más evidente, ya que son aspectos necesarios para las actividades de la vida cotidiana, sobre todo en el ámbito académico. En el 2013, Adele Diamond nos brinda un modelo en el cual explica la importancia de las 3 funciones ejecutivas mayores: control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad mental. Más adelante, otros autores las definen como funciones ejecutivas calientes, denominando las demás como frías por considerarlas en segundo plano. Esta teoría nos menciona que las 3 funciones ejecutivas son las básicas para funcionar durante el día. Entonces, mi estudio se va a basar principalmente en esas, ya que, como lo mencionan los autores, las otras las denominan como frías y estas van relacionadas a qué tanto se ejerciten o qué tanto se controlen las calientes. El marco contextual. Las funciones ejecutivas son las encargadas de gestionar y regular nuestro desempeño a lo largo del día, siendo edades entre los 12 a los 12 años donde se alcanza la madurez de estas, periodo de tiempo en el que el aprendizaje puede verse comprometido si no son atendidas. Primer grado es el inicio de la vida académica formal, por lo que es el momento apropiado para comenzar
a evaluar y a atender las dificultades. Al ser un tema neurológico y no conductual, merece la pena diseñar un instrumento fácil y de rápido acceso para los educadores que consideren necesario su uso. En Honduras, si se le pregunta a los maestros cuáles son las funciones ejecutivas, en su mayoría no encontrarán una respuesta. Tanto así que no se muestra evidencia de estudios en funciones ejecutivas en territorio hondureño, por lo que este proyecto será un parteaguas para futuros investigadores. En la metodología, mi tipo de investigación. El proyecto de investigación es de tipo descriptiva porque el problema de estudio son las funciones ejecutivas, procesos cognitivos del ser humano, del cual se planea describir características y atributos de la población. A su vez, es explicativa ya que pretende explicar las razones de estas características encontradas. Técnica muestral. El enfoque de investigación es de tipo mixto, ya que se busca obtener las fortalezas y debilidades de las funciones ejecutivas en los niños de primer grado. Estas funciones se evaluarán mediante un análisis de tipo cuantitativo, de tipo transversal, ya que se intenta identificar las debilidades en el momento en que se evalúan con un margen de validez de 6 meses, mediante una muestra de expertos. Los criterios de inclusión. Maestros que actualmente impartan clases de primer grado, no existe distinción de sexo o edad, maestros que cuenten con título universitario y alumnos de primer grado con autorización de los padres sin distinción de sexo o edad. Los criterios de exclusión. Maestros que impartan clases seleccionadas en primer grado como música, educación física, las que solo llevan una vez o eventualmente, maestros que no cuenten con un título universitario y alumnos de primer grado cuyos padres no autoricen la evaluación. La población. En este caso, por la naturaleza de mi estudio, yo tengo 2. Maestros de primer grado del Distrito Central de Honduras en el año 2022 y 2023. Alumnos de primer grado del Distrito Central de Honduras en el mismo margen de tiempo de instituciones privadas. La muestra. Una muestra no probabilística muestra de expertos en los que se incluyen neurólogos, neuropsicólogos y psicólogos y maestros de educación básica. El tamaño de la muestra se estableció según el criterio de muestreo no probabilístico de juicio de opinión, dado que el docente será el encargado de responder según la necesidad de evaluación de los alumnos. El dato exacto del tamaño aún no lo tengo porque estaba confundida con mi muestra y el doctor Marcio me ayudó a ubicarme, entonces todavía estoy en el proceso de esa investigación. Y la estructura del modelo junto con las variables, las funciones ejecutivas, el control inhibitorio, memoria de trabajo y la flexibilidad mental, que serían las dimensiones, como lo mencionaba el modelo de Diamond, que serían las funciones calientes. Y eso sería toda mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por su presentación. Su asesora, según estoy viendo aquí en el cuadro, es la máster Melissa, pero no sé si está en sala la máster Melissa. Entonces, Me parece que no, yo me la busqué y me parece que no. sí, entonces vamos a escuchar pues comentarios de asesores en general. Pues vamos a comenzar por el máster Alfonso. Marta, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Marta, usted va a crear la prueba desde cero, ¿verdad? Sí, es para la evaluación de funciones ejecutivas, ¿verdad? Sí. Entonces tengo unas dudas aquí. ¿La prueba la van a aplicar? ¿Quién la va a aplicar la prueba? La prueba la prueba la va a responder los maestros. Ah, los maestros la van a responder. Sí, porque es en base al desempeño de los alumnos. Es un reporte que van a hacer los maestros de los alumnos. Ah, correcto. Ok, pero sí, como te decía que tenía 2 poblaciones, decía muestra y alumnos. Entonces sí, hoy sí ya entendí esta parte. Okay. Ajá, ¿y los maestros van a tener algún tipo de capacitación o entrenamiento para responder o va a ser un informe sumamente conductual? No, planeo hacer una sociabilización pues de darles a conocer qué son las funciones ejecutivas, pero tampoco quiero como contaminar el ítem, darles una sobreinformación y que comiencen a ver cosas en otros niños que realmente no tenían. Entonces, ¿y ¿sí? cómo? No sé, es que lo que me hace a mí un poquito de duda es si los maestros van a poder hacer este reconocimiento, van a poder realmente responder. Si la prueba es algo sencillo, si es un reporte conductual de cosas bien básicas y sencillas, pues no veo problema. Pero como va parece que va con no son de desempeño, no sabría exactamente cómo sería la prueba para ver cómo van a ser esos resultados. Entonces sí me cuesta ver aparte.
Son ítems bien básicos porque estas características muchas veces son observables, entonces podemos ver cómo en memoria de trabajo mantiene la información, cumple con las instrucciones, hay que repetírselas varias veces, cosas así. Y los maestros, digamos, en un salón de clase, ¿va a reportar todos los alumnos de su salón de clase o solo ciertos alumnos? No, solo ciertos alumnos. Los Ok, alumnos que ellos consideren necesaria es eso. me parece que de ese enfoque tendría que haber un entrenamiento de los maestros primero, una socialización primero, un entrenamiento y después sería la aplicación de la prueba. Me parece que sería así. Sí, Ok, eso va a ser un reto y va a ser bien cansado. Van a ser varios momentos de intervención en la escuela. Le va a tocar llegar varias veces a estar con los maestros y aún así la validez, la confiabilidad y la validez va a ser complicada, Marta. ok. Ajá, ¿y por qué 19 ítems? Me dio curiosidad que fuera un número ahí en 19. Me dio curiosidad el número. Porque ya lo diseñé. Entonces Ujú. son los que tengo como la propuesta, pero todavía estoy en eso. Ok. Entonces aquí volvemos a un punto atrás. Para crear la prueba y con el grupo de expertos, si tu meta era llegar a 19, tuviste que haber hecho más o menos como 60 ítems para llevarlos a trabajar y ver cómo funcionan y después seleccionar cuál de ellos funciona mejor. Ok. Un banco de ítems. Sí, y el grupo de expertos también que te ayuda a redactarlos en base a la teoría y la aplicabilidad que tendría esto en el salón de clases, con los maestros. Ok, comprendo. Entonces, sí, entonces ese diseño de la prueba, el modelo final es que le queden 19, eso sí. El 19 fue el que me dio curiosidad, pero para llegar a ese 19 los ítems tienen que estar probados. Entonces sí necesita venir y plantearse la parte del grupo de expertos. Perfecto. Y es solamente eso le apunté en sus observaciones. Muchas gracias al máster Alfonso. Eliana. Hola. En este caso, bueno, me gustaría saber, o sea, cuál es el plan de para qué, o sea, qué van a hacer los maestros con los resultados. Si detectan que hay un déficit en las funciones ejecutivas, no sé, tal vez es que se les va a brindar alguna orientación con respecto a lo que deberían hacer en caso de encontrar problema en esa área o qué tiene pensado. Sí, tengo pensado el diseño de un manual que explique por las debilidades y las fortalezas que puede tener un niño en las áreas evaluadas y brindar algunas recomendaciones que se pueden seguir en el aula de clase. Como correctivas, entonces, como una especie de tratamiento. Adecuaciones, digamos. Ok, está bien. Bueno, en el planteamiento del problema, esto ya es un poquito más de forma. No sé si es como lo planteó en la presentación o lo tiene diferente, tal vez en el documento, pero así como está aquí, parece más justificación que planteamiento del problema. Recuerde que se redacta de forma tal donde se mire en realidad cuál es el problema. Aquí usted me está diciendo por qué es importante hacer este estudio, pero no me está diciendo en realidad cuál es la falla o qué está produciendo que los docentes no sepan identificar esto o cuál es el impacto de que un niño tenga bajas funciones ejecutivas. Entonces ahí solo menciono un poquito lo de etiquetar, pero creo que va más allá de eso el problema. En cuanto al objetivo 2, nuevamente, casi siempre hago esta observación, esa es una actividad, no un objetivo, ¿verdad? Y entonces ahí quedaría por agregar más objetivos, porque entonces se quedaría corto. O sea, solo diseñar el instrumento y determinar las propiedades psicométricas, creo que podríamos ampliar. Ahí falta, porque si no se queda muy corta la investigación. Vamos a ver, en la metodología me gustaría saber cuál es el criterio para excluir a los docentes de música. Porque
me gustaría que sea el docente base, el que convive más con el niño, el que lleva más tiempo con el niño, más que todo por eso. Ah, ok, solo, bueno, hay que sustentarlo bien, ¿verdad? Porque no hay que dejarlo como que es un criterio arbitrario, como que es un criterio mío, sino que debe de estar basado en algo más, ¿verdad? Y también, no sé si no tuve tiempo de verlo o lo mencionó y no lo escuché, pero no me dice cuál es el tamaño de la muestra. No la mencioné porque aún no la tengo. Estoy trabajando. ¿No la ha calculado todavía? No, es que tenía unas confusiones con mi muestra, con mi población y yo sentía que eran los niños, luego resultaron que eran los maestros y ahí me confundía. Entonces tuve que cambiar todo esa parte. Ah, ok, está bien. Bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias, la profesora Eliana y doctor Ivette. Sí, Marta, yo muy puntual. Solo quiero que, aunque no tenga el tamaño de la muestra, mire, la felicito. Vuelvo a decirle, para mí sí que están abriendo brecha con esto del tema de funciones ejecutivas y cognitivas. Aunque no tenga el tamaño, ¿cuál es su población meta? Mi población meta Ujú. serían las escuelas del Distrito Central del sector privado. Yo de corazón quisiera que fuera el sector público porque siento que es donde hay más necesidad. Estoy trabajando en eso, pero todavía no he tenido como muchos permisos porque tengo que dar permiso a la distrital, no a las escuelas en sí. Ok, en ese sentido, bueno, no, yo tenía esa misma observación de Eliana, de que tal vez podemos alimentar los objetivos y con un enfoque, me gustó como decía la Master Nusli antes, muy psicométrico de su quehacer. Ahora, yo veo una dificultad aquí, Marta, que tal vez deba usted pensar bien a la hora de escoger su población meta y lo que le decía el licenciado Alfonso. No sé cuáles son sus expertos que va a utilizar, pero usted ha escogido una teoría de función ejecutiva. Por ejemplo, las escuelas formadoras, que yo sepa, por lo menos de las dos que yo conozco, ni siquiera dan esta línea. Cuando de esas tres dimensiones que usted tiene trabaja con flexibilidad mental, es lo que nosotros en inglés le conocen como shifting, ¿verdad? ¿Sí, Marta? Sí. Entonces, el shifting, esa dimensión implica la habilidad para hacer transiciones, el tolerar cambios, la flexibilidad para resolver problemas. O sea, eso del shifting en función ejecutiva implica muchas cosas. Por tanto, ese banco de ítems que le dice el licenciado Alfonso de verdad va a requerir expertos, que yo le preguntaría cuáles son sus expertos para trabajar con ese banco de ítems. Sobre todo porque de mi parte, o tal vez estoy limitada en pensar que no conocen muy bien este posicionamiento que tiene en su posicionamiento teórico de estas dimensiones. Entonces, yo lo que le pido es que ese banco de ítems apunte a esas dimensiones porque, por ejemplo, el shifting finalmente va a terminar con que el docente pueda reconocer de manera indirecta, porque usted bien lo dijo en su marco teórico, esto no es conductual, pero finalmente como uno lo ve en la ejecución, ¿cómo veo yo la flexibilidad mental de un niño de primer grado? Yo lo veo en sus actos conductuales, aunque sea una medición indirecta, ¿verdad? Por eso es que usted de verdad tiene que tener este es un desafío grande para mí, interesantísimo. Cuando usted llegue a esa conclusión y sobre todo, como le dijo a la Master Eliana, si va a tener ese manual, me apunto, yo estoy en fila, pero sí le dejo ese desafío que espero que en su banco de ítems, que tienen que ser muchos, sea un buen grupo de expertos que conozca bien su posicionamiento teórico. Sí, por los momentos tengo confirmado un neurólogo y 2 neuropsicólogos y algunos colegas psicólogos clínicos que me van a ayudar en este proceso.
Ok, Marta. Adelante. Éxito. Muchas gracias, doctora Ivette. Pues Marta, yo tengo dos consultas, pero que están totalmente vinculadas. Usted está colocando como propuesta general de su tesis la creación de un cuestionario porque no existe en la literatura o porque sí existe, pero usted quiere construir algo desde cero. Existen de uso, pues yo los utilizo en clínica, pero no están validados a territorio hondureño. Y me gustaría diseñar uno que se aplique directamente a los niños que tenemos. Ok, ¿por qué le estoy haciendo esta consulta, no? Y pues de hecho aquí en los comentarios la doctora está colocando en sí la respuesta, ¿no? O sea, que sí existen, ¿no? Existen lo que son, pues, inventarios de observación conductual de las funciones ejecutivas, ¿no? Y está, por ejemplo, el brief, que es uno que la esencia es un poco parecido a lo que usted quiere hacer. O sea, no sé si el brief, y si estoy equivocado, yo creo que la doctora en sí me puede corregir, si es de uso exclusivo para clínicos o si se puede usar por algún docente solo como cierta lista de chequeo. ¿Por qué le estoy haciendo en sí esta consulta, no? Porque el tema de construir un tipo de cuestionario desde cero en el ámbito de funciones ejecutivas, aunque en Honduras pues tenemos cero experiencia o cero generación de conocimiento en esa área, pero lo que en el exterior sí hay mucha literatura sobre esto, ¿no? Y en lo que comentaba en su momento, por ejemplo, en la presentación de Dulce, que la génesis de la tesis de Dulce es un test de funciones ejecutivas de autorreporte, pero también en ese estudio se citan escalas de observación también. Entonces, el que le quiero en sí dejar con esto, ¿no? O sea, si existe un instrumento construido en otro contexto, ¿sí? Yo creo que también puede ser interesante, solo para como dejar ahí sembrada de cierta forma ahí en sí como la duda, de pensar si lo que usted no tendría que hacer más bien es una validación de esos instrumentos que ya existen, ¿no? O sea, porque inclusive con ese criterio que me está comentando usted, de que existen, pero yo estoy seguro que si usted busca en la literatura español e inglés también, o sea, porque el tema de funciones ejecutivas en literatura inglesa se quintuplica de forma exponencial, ¿no? Para que su trabajo no parta de cero, cero, ¿no? Independientemente que usted decida, bueno, sí existen, pero yo entonces lo que voy a hacer es un camino de construcción, usted en su marco teórico, usted debe de citar y mencionar esas escalas que sí existen, ¿verdad? Porque pues no estamos partiendo de cero en su temática, ¿no? Estamos partiendo de cero, así como les comentaba antes, en contexto de Honduras, sí, pero también hay este tipo de instrumentos. Le sugiero que le pida a Dulce el estudio ecuatoriano de EFECO y que se lo comparta a Dulce si está por acá y si me escucha, porque dentro de Sí, ese doctor. estudio, en la parte de la introducción, citan escalas de observación conductual para las funciones ejecutivas, ¿no? Está la brief, la que estaba comentando en su momento la doctora, pero también hay otras referencias ahí, ¿no? Entonces, quizás ese componente de búsqueda de literatura en este proceso se tiene que fortalecer significativamente, ¿no? Solo para que usted valore en su momento si no sería más bien un tipo de adaptación o validación de otro instrumento que esté disponible, ¿no? Solo se lo dejo como idea. Tampoco tiene que contestarme aquí tan puntualmente, pero para que lo reflexione. O si Pero quiere sí darme un tip también. Sí, Dígame. justamente partiendo de lo que usted me mencionaba y del brief, el brief justamente fue como mi inspiración para crear mi instrumento, porque yo lo utilizo mucho en clínica. Entonces, y es uno que está con TEA, va con el PIN y todo lo demás. Y yo quiero brindarle al maestro, no de uso clínico, sino que al maestro, porque el brief, usted tiene la versión para maestros, pero quien lo revisa, quien lo analiza,
es el psicólogo y este será el maestro. Bien, pues eso es importante que lo consideren, ¿no? Pues no sé si usted tiene acceso al chat, pero este estudio que le voy a compartir aquí en el chat, y si usted no tiene acceso, que se lo comparta en sí quizás algún compañero, es pues un artículo sobre eso mismo de hacer una escala de valoración conductual de las funciones ejecutivas en un contexto hispano, ¿no? Y de hecho, pues colocan en ese artículo en sí como el listado de ítems, literalmente, ¿no? No sé si es el brief, si es una traducción, pero asumo que es un instrumento diferente, que por lo que entendí se puede checar también de forma así general, ¿no? O sea, con todo esto que le estoy diciendo es porque su búsqueda de literatura para afirmar que no existe, sí tiene que ser bien sustentada. Eso sí es algo que la voy a incentivar, ¿sí? Sí, doctor. Si alguno de Listo, mis compañeros entonces, puede compartir el estudio, les agradezco. sí, porque pues lo coloqué aquí en los comentarios de Teams, ¿no? Pero sé que algunos de ustedes pues no tienen acceso ahí. Entonces, que se lo compartan. Listo, Marta. Entonces, pues con usted finalizamos. Vamos a ver si hay más participaciones. No, yo creo que no. Y pues bien, estimados, estamos concluyendo ya esta primera jornada. Pues salimos con las 7 presentaciones y nos encontraríamos a la 1 de la tarde entonces con las presentaciones que hacen falta, ¿no? Que son 6. Y buen provecho.